españoles. ¿Va a dar tiempo para darlo? Se lo apunta, se lo envíe. Lo apunta, hermano. Cualquier cosa que no esté guiada, ¿Tienen ese apunte o no? le interesa. Ya, te lo mando con el Google, espera. Oye, ¿me estoy mandando al grupo? Sí, al grupo. Los que están en línea, ¿ven la parte de arriba, la franja? ¿O la veo yo nomás? Lo que usted ve, yo veo. Si está como que no está así. No sé cómo eliminar esta cosa. Muy sabio. Porque si Puede que no se elimina, entonces le puede. dejo de compartir y lo quiero hacer. Bueno. Ese Gil, aparte del rumbo en la prueba, porque nosotros mañana te dicen Puyo Gil de Green Line. Claro, pero en el fondo, hey, lo que pasa que, por ejemplo, el radar está siempre con la línea heading, que es la que muestra hacia dónde va la proa. ¿Ya? Pero heading es en el fondo el rumbo, hacia dónde apunta el buque. ¿Ya? Entonces, complementando lo que se ha dicho aquí del compás, el instrumento de navegación, ahí lo mandé, chiquillo. Dirección de referencia respecto al norte y en el plano horizontal. Si es cierto, la Tierra redonda, en cualquier parte que nosotros estemos, vemos todo plano, ¿no es cierto? El horizonte está demasiado lejos en comparación con la posición en que se encuentra un buque. Por lo tanto, podríamos decir que es plano y que en el fondo son 360 grados circulares lo que recorre un compás. ¿Ya? A la derecha se muestra la típica representación de un compás que muestra el norte. Aquí nosotros siempre vamos a escuchar que nos hablan de norte magnético o norte verdadero. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, existe compás magnético, existe girocompás, existen compás electromagnético y claro, yo puedo corregir los desvíos y el error magnético en el electromagnético, y de esa forma cuando yo leo el dato de rumbo o de marcación de un compás electromagnético, yo sé que va a ser verdadero porque está corregido. Si lo leo directamente en el compás magnético, no está corregido. Entonces, si es cierto, el compás se orienta hacia el norte, ya sabemos que no siempre es el norte verdadero. ¿Ya? Cuando ustedes escuchan, ¿no es cierto?, que se da la orden o en el rumbo 350, es lo mismo que decir gobierna 10 grados del norte a ahora. Sí. ¿Ya? Si les dicen gobierna el 359, es un grado del norte hacia ahora. Y si le dicen gobierna el 360, ¿han escuchado esa voz? No, 000. El 0, Gobierna el 0, sí. O norte o al norte, pero normalmente la ODA gobierna el 0 y del 0 parte en 0. No. ¿Ya? Así que para que se acostumbren, porque claro, uno podría mientras da vuelta infinitamente sumando y llega al 360 y se resetea en 0. ¿Ya?
eso que ven es la típica presentación de una rosa de compás, que externamente está la graduación verdadera. Las cartas, todas las cartas están orientadas hacia el norte verdadero. Por lo tanto, cualquier rumbo que ustedes tracen corresponde a un rumbo verdadero. Una demarcación es una demarcación verdadera. ¿Ya? Y la magnética sería la misma, pero con la variación magnética puede ser este o oeste. Oeste. ¿Ya? Y el rumbo verdadero es igual al rumbo magnético menos el error magnético. Esto ustedes ya lo han visto, entiendo que en clases de navegación. Y obviamente hay muchas tecnologías diferentes de compás. ¿Ya? O sea, tenemos una idea general de lo que es un compás. Imagino que no hay duda con respecto a eso. ¿Cuál es el principio de funcionamiento del compás magnético? ¿Alguien quiere explicar un poco esto? Yo no me se lo había todavía a ustedes. Bueno, son muchos, así que les ruego que si alguien quiere opinarme. El compás magnético nos apunta hacia el norte magnético que está corrido del norte verdadero unos cuantos grados, que eso hace, Claro. nos da paso a la variación magnética, que es para Justamente. de un cambio, o sea, de un rumbo al otro. ¿Ya? Y bueno, el norte magnético está cerca de Bahía Hudson en el lado norte y en el lado sur cerca de Sur Victoria más o menos, el sur magnético. Y bueno, para eso el compás magnético, que es igual que una brújula pequeña pero grande para la navegación. Para la plata de sentarte aquí. Bueno, efectivamente el compás magnético es una brújula grande. ¿Ya? Una brújula que tiene, como se muestra ahí en la imagen, tiene dos bolas de acero grandes que, en cierto modo, las bolas de acero permiten Magnetismo. en el fondo ayudan a disminuir el efecto de la desviación. ¿Ya? Cuando se instala un compás, incluso esas bolas magnéticas se pueden correr más ahora o a hora de manera de poder llevarlo justo al cero. ¿Ya? Porque si hay desvío, estas tienen un efecto mucho más importante que el que tienen objetos magnéticos más lejanos del compás. Entonces, por eso están estas bolas de compensación. Y ahí también se ocupan las barras que van debajo. También hay unas barras. Oye, si alguno de ustedes ha tenido la suerte de ver una compensación de compás que se hace en el compás magistral que está en el púlpito del buque, ahí el piloto que está a cargo empieza a pedir que se navega diferentes proas y en cada proa tiene que medir, pero antes tiene que tratar de mover las bolas, las barras y todo para disminuir al máximo El arco. la posición de la aguja. Sí. Yo, o sea, yo estuve cuando hicieron eso, pero yo no lo hice. El segundo piloto sí se encargó de hacerlo. El segundo oficial, él movía las barras del... Porque ese tanque tiene una capucha, realmente ese que está en el púlpito, y lo van moviendo dependiendo de cuánto sea cuando fuimos para Vancouver, allá en Canadá, como es cerca del Polo Norte, entonces ahí se movía harto los cuantos se llama los bolones de acero para poder que se compensara, digamos, el giro. Nosotros hicimos una con el capitán Hugo Manrique. Hugo Manrique hizo una compensación ahí en el barco antes que fuéramos a la Antártida. Yo era el timón, así que navegar a diferentes pruebas, pero mantener la prueba.
Entonces después de eso te piden el cambio de rumbo a la otra prueba, el cambio de rumbo, listo, ya va en esa prueba, sí, mantiene, y ahí empezaba la recompensa. ¿En qué hubo que ir? En el Dancer, bueno, ese fue el Samsung. Y tenían piloto automático, ¿no? En ese no, andaba mal. Ah, Sí, subí todo el río de la Plata timoniendo también. más adelante vamos a ver el piloto automático, que en realidad ayuda mucho su función, porque es un computador el que gobierna prácticamente el timón. Entonces, en el fondo, a veces los timoneles son muy buenos y mantienen un rumbo estable, pero otros no tanto, y uno anda de tumbo en tumbo. El piloto automático se encarga de hacer los movimientos justos, ¿ya? Pero efectivamente la compensación de compás se hace, probablemente los que han estado embarcados han tenido la oportunidad de escuchar cuando han hecho la compensación, y hoy día se usa el giro compás, donde se navega el rumbo preciso que se quiere, por ejemplo el norte, el sur, etc. Se corrige el error, porque esta compensación es súper importante que se haga lo más exacto posible. Y obviamente si el giro está con cero error, hay que mantener las pruebas que marca el giro compás. Y las pruebas que marca el compás magnético, mediante los movimientos de esta esfera de la barra, se trata de llevar al mínimo, al valor más cercano al que tiene el giro. ¿Ya? Compensando el error. Ese es el error. Ahora, dependiendo dónde está ubicado y qué es lo que hay en el barco, puede haber mayor o menor desvío, que son estas interferencias que hacen que en el fondo sea menos precisa la posición del compás magnético. ¿Ya? Entonces, también otra cosa que se hace siempre, después que se mueve la barra todo y se trata de reducir el mínimo el error, hay un rango que ya no se puede, entonces la nota prueba al 0, el desvío supongamos 8 grados. La prueba 8 grados. Si caiga después, no sé, 45 grados, hace lo mismo y nuevamente anota cuánto es el error o el desvío que ya no puede achicar y anota el desvío para esa prueba. Nosotros generalmente lo hacíamos cuando íbamos navegando. En cada terminal de guardia, cuando íbamos para allá, miramos el compás magnético, nos diga, y miramos el giro compás, donde íbamos timoneando. Y ahí le dábamos cuánto era la diferencia entre el giro compás y el compás magnético. Bueno, es una forma permanente de ir viendo cómo está y uno puede ir en el fondo reforzando el dato en ciertas pruebas. Hay algo bien característico, depende de la infraestructura, o sea, no hay una norma. Normalmente los compases, por ejemplo, son distintos los desvíos cuando uno navega al 0 o al 180 que cuando navega a 90 grados, a 90 o 70. Entonces, cuando uno grafica los desvíos, uno se da cuenta que de repente es medio chatado, es como errores grandes, entre 90 y 270 y mínimo arriba, o al revés. No que pero eso se determina a bordo y depende mucho de la infraestructura. ¿Ya? Entonces, está claro que en todas las pruebas, puede que fuera igual, nunca lo he visto, pero en todas las pruebas hay un desvío. Puede ser 0 el desvío en algunas pruebas. ¿Ya?
pero hay que considerar si se suma o se resta. Este suma o este resta. Rumbo magnético es igual al rumbo de compás, sabiendo usted dónde marca la aguja, más el desvío. ¿Ya? El desvío puede ser de grado, puede tener grado positivo o negativo. ¿Ya? Eso, por favor, traten de acordarse ustedes que han tenido clases de navegación más frescas. Sí, está escrito en las cartas y que cambia por año. Del bueno al malo lo cambia, del malo al bueno Se mantiene. no cambia. ¿Ya? Son las típicas reglas mnemotécnicas que usaban nuestros abuelos. ¿Ya? Ragnar Lodbrok. Rumbo verdadero igual al rumbo El de rumbo compás. verdadero igual al rumbo compás, más el desvío, más el error magnético. ¿Ya? O sea, el rumbo compás no es el error magnético, no es el rumbo magnético. ¿Ya? Y el compás electromagnético le entrega rumbo magnético. No está afectado al desvío. Ah, ¿Ya? Bueno, y aquí está el compás electromagnético. Sí, se corrige solo. No se corrige solo, uno tiene que corregirlo. ¿Ya? Uno le tiene que introducir los datos, o a lo mejor están en un computador, en una tablet, y las corrige solo. No sé. Pero es raro eso, porque normalmente los errores magnéticos dependen mucho de la geografía, no necesariamente varían con la latitud. Hay lugares que son de diferente comportamiento magnético que otros y pueden estar al lado o en latitudes muy cercanas. ¿Ya? Lo que sí, en toda carta ustedes van a poder leer el error magnético. Por lo tanto, cada vez que cambie una carta hay que confirmar si hay que corregir o no el compás electromagnético. ¿Ya? En realidad, tengo la duda con respecto a medida que yo iba, cuando hice esto, pensé que había un desvío, pero tengo entendido que no sufre un desvío. En ese caso, no tendré que corregir nada de desvío, pero sí el error magnético o variación magnética. ¿Ya? Usted se entrega los datos para que haga eso. Claro, usted le pone esos datos y cada vez que le entregue un dato de rumbo, va a ser un rumbo verdadero. ¿Ya? Siempre y cuando usted le haya introducido la variación magnética correcta. Hago la fórmula anterior. Ahí se le entrega después el resultado Claro. y se modifica. ¿Ya? Bueno, y lo más preciso, que es lo que se usa como referencia Giro compás. de rumbo a bordo, es el giro compás. el rumbo verdadero. Y está rumbo verdadero. Ahora Claro. pregunto, el giro compás se orienta solo al norte. Afirmativa, señor, por el principio del girófono que dice que por intermedio de estas revoluciones, No. la norte verdadero. No. En el fondo eso, sí y no. ¿Ya? Mediante los balísticos de mercurio que tratan de simular un peso. ¿Se acuerdan que cuando vimos el giróscopo y vimos la precesión? Hay dos efectos importantes La del giróscopo, que es la rigidez giroscópica y la precesión. La rigidez es la que hace que se mantenga rígido en el eje de rotación.
y yo le dije que el mejor ejemplo, o los mejores ejemplos están en los trompos o en las bicicletas. ¿Ya? Usted agarra una rueda de bicicleta, la tira y la rueda de bicicleta va a seguir derretida. Hasta la fuerza. Hasta que se le acabe la velocidad, se cae. ¿Ya? Por lo tanto, la bicicleta es una ayuda permanente que uno conoce de lo que requiere giroscópico. Algunas veces cuando se viene a la planta abajo, ahí termina de, de ser exacto. Claro. Hoy día le hice clase al segundo año y me preguntaron, ¿no? Me dicen, ¿qué pasa si se les cae el poder y Sí. hay un blackout ahora? Sí. Esperar que se compense un montón. Ojalá el blackout sea lo más corto posible, pero para la tranquilidad de ustedes, los girocompases tienen normalmente, o sea, Sí. todos los girocompases tienen una PSUPS Sí, no, pues. o OS que en el fondo permite por no sé cuánto tiempo mantener el poder que alimenta el giro. Entonces, para mantener la rigidez y la orientación, se necesita que el giróscopo esté girando a alta velocidad. Y para eso el motor que mueve el giróscopo tiene que tener energía. Y esa energía se la provee la batería de su sistema de emergencia. En este caso, si vamos navegando en una condición insegura que se me vaya bajo la planta, empiezo a navegar automáticamente con el otro. Si yo toco Lo que pasa es si tú vas navegando y se quedan sin vuelo, eso pasa, lamentablemente pasa bastante ahora. Afortunadamente no me ha pasado todavía en un avión. Yo fui como embajador del caballo al sur, son muchísimas veces en la vida. No sé si alguno de ustedes ha estado en Punta Arenas, el galvarino, tenía zona, así que tenía fallas permanentes y los lagos eran normales. Obviamente el giro partía sonando y hablando y todo sin poder. Y bueno, la recomendación es siempre, obviamente uno tiene que ir gobernar por magnético, rumbo, y hay que tener claro cuánto hay que sumar o restar para gobernar el rumbo requerido, pero lo malo es que se va abajo todo. Se va abajo el poder, se va abajo, se pueden ir abajo los radares, se pueden ir abajo los diferentes instrumentos, entonces es bien complicado. O sea, sí, yo tengo el compás, ¿ya? Pero si estamos en mar abierto no hay problema. no, pues claro. Pero a mí me pasan estas cosas, me pasó muy seguido, me pasó en la Antártida, me pasó en canales, en el Breno, que en diferentes partes. Entonces ahí uno está en canal, no puede llegar y ahí lo mejor es Magistral. así la prueba y no me damos ninguna cuestión y bajar la velocidad. Y ahora el galvarino baja de golpe la velocidad, porque cuando fallaba la electricidad se quedaba todo sin poder y los motores funcionaban con poder eléctrico. Cosa que es muy malo porque tuvo muchas emergencias complicadas por eso. No, claro, intrincar nomás listo para fundir en casi emergencia. No, cada vez que pasaba algún paso, una cuestión, teníamos que cubrir repetido, listo a fondear. No vas a llevar en la chiripierta justo ahí. ¿Ya? Pero en el fondo lo que yo quiero que ustedes tengan claro respecto al giro compás es que el giro compás no se orienta solo. ¿Ya? Yo lo podría orientar al norte magnético. ¿Ya? Lo puedo orientar para arriba, para abajo, donde quiera. Y donde yo lo oriente, en el fondo se va a mantener fijo para allá. ¿Ya?
si yo lo oriento transversalmente, desde el norte, lo oriento entre 90 y 270, ahí hay que quedar fijo. ¿Ya? Entonces, ojo, al el mecánico. girocompás es el ser humano el que lo orienta. En cambio, el magnetismo es Dios quien creó el magnetismo en la Tierra y la aguja se orienta sola al magnetismo natural. ¿Ya? O sea, me imagino que tienen claro, una cosa es lo natural y otra cosa es lo artificial, que es lo que uno quisiera, uno a veces como lo quiere, uno hace cambios y pero lo natural no se puede cambiar. No se van a tener un experimento como hacer un vaso, uno le pone agua al vaso, un papel encima y le pone una aguja y Justamente, lo que había comentado, todo lo que ven estos programas, el fin del mundo, estas predadores, que se quedan inmersos ahí en la selva y tienen que sobrevivir con la nada, a veces van bien equipados, pero a veces desnudo. supervivencia. Ese es lo peor, el desnudo. Pobre, tiene que inventar algo para taparse el frío. Y ahí una vez vi una cuestión bien curiosa, cómo hacían una brújula con una hojita livianita que flotaba. ¿Sí? Y el gallo previsor tenía claro el tema, tenía un alfiler, una aguja, y lo colocó arriba de la hojita. Sí, pero Y rápidamente la hoja se la frotó. ¿Ah? Se la frotó la aguja en el pelo. Se la flotó Sí, en yo el también lo pelo vi. para que Para imantar la aguja y después la colocó y ahí solo se indicó. se orienta al norte. ¿Sí? Pongo el video por eso. No, pero supervivencia el desnudo está a potope, viejo. El Así que no, el que hace buena Un programa así parecido. buena ¿Ven el video? que da buenos consejos, el Survivor Man. Ese compadre da buenos consejos para Sí. poder la orientación. ¿Ya? Sí, hermano, yo lo he visto todo Ya, eso. pero volviendo al giro. Está claro que el giro se orienta. Sí, O sea, el giro entrega información del norte verdadero, aproximadamente, porque normalmente hay un error. ¿Ya? Pero ahora que estoy viendo el el norte verdadero es porque fue orientado al norte verdadero mediante estos sistemas mecánicos que tiene internamente el giro, se mantiene precediendo la forma correcta para que no quede apuntando hacia el aire, o sea, hacia el cielo. ¿Ya? Entonces, dependiendo si cambia la hora o cambia la latitud, siempre se mantiene apuntando hacia el norte. ¿Ya? Norte del aire. ahora que sé que todos los equipos tienen errores, no confío en ninguno. Lo que pasa es que, mire, error conocido no es error. Porque si yo sé exactamente cuál es mi error, lo corrijo. ¿Ya? ¿Qué es lo que uno hace con la correa? Bueno, está usted con lo que es el compás. O sea, cuando usted vaya al simulador en algún momento, a ustedes que siguen aquí en el segundo semestre, tienen clases de radar. En radar, yo también espero hacerles clases de radar. Hay una semanita donde se va al simulador de radar y ahí en el fondo es importante tener claro todos estos instrumentos. Hay instrumentos, pero son lo menos importantes. La nomenclatura es importante. Hey, por ejemplo, Bering, eso va a ser normal. ¿Ya? Ahora, respecto al ecosonda, no, ¿cómo se llama el que? Medina. Medina. ¿Qué puedes decir tú del ecosonda?
El ecosonda, más que nada, bueno, fundamental es que mide la profundidad, ¿cierto? Y no es para medir la velocidad. Se va adecuando, obviamente, a la medida que uno quiera. Me refiero a que usted puede ir viendo la medida, los rangos que puede ir midiendo. Y también estaba el que era fundamental, se jugaba el doble. Ah, no, la carrera O sea, la que- Ese es para medir velocidad. Sí. ¿Ya? ¿Saben por qué les pongo el tema de la velocidad? Porque uno, especialmente por la correa doble, también transmite pulsos de ultrasonido. Entonces, esos pulsos viajan, pero la correa doble no mide el tiempo. ¿Ya? En cambio, el ecosonda sí mide el tiempo. Y al medir el tiempo, indirectamente está midiendo la distancia. Pero la distancia que corresponde es de la mitad del tiempo, ¿no? Porque la onda va y vuelve y se demora lo mismo en bajar que en subir. ¿Ya? Así que me interesa que tengan claro para qué sirve el ecosonda, lo básico. O sea, un alumno que sale de mi clase y sale sin saber para qué sirve cada instrumento, quiere decir que perdió el tiempo. ¿Ya? Ya, cuando aquí está esto, lo mismo que ya vimos en clases anteriores, se transmite un pulso, este pulso viaja por el agua, el sonido se desplaza a la velocidad del sonido en el agua, que es distinto a la velocidad del sonido en otros medios. Por ejemplo, la velocidad del sonido en el aire es mucho menor que la velocidad del sonido en el agua. No, 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz. No, la del sonido no me acuerdo cuánto es. Google. 1500 metros por segundo. ¿Cuánto? 1500 metros por segundo Es en el agua. en el agua. En el agua. Pero busca en el aire. 1500 metros por segundo. 1500 APP. Pero googlea en el aire. ¿Cuánto te da? Velocidad del sonido en el aire. ¿Ya? ¿Está claro esto? En el fondo, el ecosonda mide la distancia que hay al fondo en forma indirecta, porque lo que mide es el tiempo. 332 metros por segundo la velocidad del sonido. Cuando el aire es 1 grado Celsius y cuando el aire, la velocidad aumenta, cuando póngale 20 grados Celsius, entre más temperatura aumenta, quedan 343 metros por segundo. Ya, pero alto menor, o sea, 5 veces menos que la velocidad del sonido en el agua. En el agua también, cuando se hacía con las cuestiones de las correderas, que usted decía que cambiaban las correderas, entre más fría, más aumentaba la velocidad y entre más, Al revés, al- entre más fría, lo que pasa es que ahí lo voy a más densa. pasar. Hay una capa, la capa termoclina, encima. donde al aumentar la profundidad disminuye la temperatura y al disminuir la temperatura Se va a frenar. disminuye la velocidad. Vale. ¿Ya? Ahí pasa lo mismo. Y aquí en esta transparencia les quiero recalcar la importancia que tiene estar siempre atento al ecosonda. ¿Ya? Es como el cieguito Un bastón de ciego. que si de repente toca una obstrucción, se para, plantear más en detalle y después sigue. ¿Ya? El ecosonda sirve para lo mismo. Y
y uno dirá, a lo mejor no vale la pena, con las cartas que están bien, con cartas bien determinadas, parecería que no fuera necesario. Y yo les quería contar una experiencia, no me acuerdo si la conté, me dicen el tiro para un poquitito el cuento. En la Antártica, ustedes han escuchado hablar de lo que son las rocas agujas. Sí, La roca aguja se le dice aguja, no que sea fluida como una o puntuada como una aguja. Pero a veces en el mar, y todavía sigue ocurriendo especialmente en las rutas poco transitadas, porque las rutas que hay mucho tráfico marítimo están archi-navegadas por todos lados, entonces es menos probable encontrarse con sorpresas. Pero de repente en ruta hay ciertos canales que no navega nadie, canales reservados que incluso no hay cartas, o sea, son cartas oficiales, pero no son cartas públicas. Y existen y sus canales tienen muy poca navegación. Ahí puede haber sorpresas y ahí hay que seguirse muy ajustadamente en el track recomendado. Porque a veces no hay tiempo ni plata para hacer un sondaje muy exhaustivo y se pegan 2 vueltas, entonces dentro de ese sector hay que navegar. Y la experiencia que yo les quería comentar es que una vez, antes que yo me recibiera antes en el Galvarino, en la Antártida, el comandante anterior había trabajado muchos años en el CHOA. Entonces tenía su cariñito ahí en el CHOA. Y llegó a bordo una partida de hidrógrafos que tenía que levantar unas cartas allá en Antártica. Y el comandante, para que no pasara frío, porque es re incómodo estar en un bote en la Antártica, les permitió en el buque hacer la cartografía y sondar, ¿no? Con precauciones, no que el comandante se fuera todo al océano, pero permitió que en el buque se hicieran estos levantamientos. Y de repente íbamos navegando, no, bueno, íbamos a la base O'Higgins del ejército, y íbamos navegando y de repente el vigía avistamiento de roca por la Amura de Bahor. Distancia aproximada de 71 carril, ahí hay una cantidad de hierro. Y la profundidad que teníamos era bastante alta, muy alta. Íbamos con profundidad, unas sondas especiales que tenía el TOA, donde las profundidades que medía eran mucho mayores a las profundidades que normalmente ven los ecosondas. Y esto ahí alerta, mantenga vigilancia sobre la roca, y seguimos navegando, la profundidad seguía muy baja y de repente empezó a disminuir la velocidad. ¿A qué razón? No me acuerdo, pero mientras avanzábamos, imagínense, 400 metros, después 380, y eso es parte de lo normal, porque uno normalmente va navegando y tenía profundidad 400, 380, 370, 380, 400, y así, y uno, típico en lo más que es submarino, pero está muy abajo. Pero aquí empezó a disminuir la profundidad de forma sucesiva, y el buque seguía andando antes, seguía disminuyendo la profundidad. Cuando estábamos sobre 100 metros de profundidad, estaba relativamente tranquilo, ¿ya? Pero después disminuyó de 100, 95, y seguía disminuyendo. Y la roca seguía por la mura de ahora, pero se estaba acercando. Y la profundidad está disminuyendo golpe.
vi algo antes, cuando realmente disminuyó muy rápido, probablemente la pendiente del cerro donde está esta roca se está haciendo más empinada, paró la máquina, dio atrás, cayó un poco el chigón, y de ahí yo creo que después fueron nuevamente para abajo en las profundidades y salimos del problema. Pero el ecosonda es tan importante que realmente es como el bastón del ciego. ¿Ya? Ahí está graficado el ciego con su bastón. ¿Ya? Y así, o sea, si uno tiene una sonda que empieza a disminuir, preocúpese. Al menos preocúpese. ¿Ya? Puede que todavía sea muy profunda, pero el tema es que la tendencia es lo que los puede imaginar. ¿Ya? Ahí se la el capitán, estamos en el traje y todo, pero la profundidad está disminuyendo rápido. A lo mejor el capitán les dice, ya, sube el puente, baje la velocidad, tanto no, o pare la máquina. ¿Ya? Dentro de los principios generales, como hemos visto, impulso sonido que se transmite, y como se transmite directamente abajo del casco, aunque haya capa, las ondas ultrasónicas traspasan estas capas, siguen esa forma. Parte del pulso, rebota y llega de vuelta al transductor de donde salió la onda. Y el transductor posteriormente es convertido, ¿no es cierto?, es procesado, porque hay mucho que procesar. Se procesa el tiempo, se calcula la velocidad y se va registrando, ya sea en un monitor o en un display de papel o lo que sea, se va mostrando la profundidad. Y esta formulita, lo importante que es súper fácil. Yo sé de algunas personas que anotan todas las fórmulas. Hay fórmulas complicadas que es conveniente anotar, pero esto es súper sencillo. Yo creo que todos ustedes se acuerdan de la fórmula física que tienen que haber estudiado en el colegio, que la velocidad es igual a la distancia partido por tiempo. La velocidad del auto está graduada en kilómetros por hora, o sea, una distancia por tiempo. ¿Ya? Y la formulita elemental, distancia es igual a Bs, que es velocidad del sonido, no tiene más complicación que eso, por tiempo. ¿Pero por qué se dio por 2? Porque va y vuelve. Va y vuelve. Por lo tanto, la distancia real que recorre la onda ultrasónica es el doble. Va al fondo y regresa, y la misma distancia que recorre hasta llegar al fondo es la que recorre hasta regresar. ¿Ya? Y es toda la fórmula, ¿sabes? Es distancia, velocidad por tiempo. ¿Ya? Y abajo hay un par de ejemplos. Si la profundidad son 10 metros, el pulso se va a demorar 13,33 milisegundos. O sea, 13,33 dividido por 1000. 0,0133 segundos. ¿Ya? Y si
el fondo está a 300 metros, se va a demorar 400 milisegundos. Igual es poco. O sea, la onda del sonido en el agua se desplaza bastante rápido. ¿Ya? ¿Se comprende? Por favor, si no comprenden algo, pregúntenme para no avanzar. Ya. Esto es un ejemplo, el ecosonda, un modelo de ecosonda futuro que tiene una frecuencia de 200 y otra de 50 kHz. En el fondo, estos son parámetros, aquí tengo una idea de parámetros que normalmente existen. Estamos hablando de pulsos del orden de 10 milisegundos y frecuencias ultrasónicas del orden de 50 a 200 kHz. Y eso dice, además de 1050 Hz, más ancho para cubrir una mayor área, o sea, va siendo como un plano del fondo. Sí, no, lo que pasa es que esta es una ecosonda diseñada especialmente para pesqueros. Y los pesqueros les interesa saber dónde están los cardúmenes, entonces mientras más área cubren, mejor. Entonces, si de repente hay en algún área donde hay cardúmenes, saben que tienen que orientarse para allá. ¿Verdad? Y a más frecuencia, hace más angosto. Esto igual que la antena electromagnética. Se ha fijado que las antenas para escuchar radio FM son relativamente cortitas. Las antenas para escuchar ondas de VHF son más grandes, lo poco uno lo puede ver. Y esas antenas huascas que uno ve en los buques son para HF. HF significa alta frecuencia, pero en realidad en ondas de radar o ondas radioeléctricas no son altas frecuencias, bajas frecuencias. Si se high frequency, very high frequency, ultra high frequency. Y ahí siguen, high, y después están, no me acuerdo, la onda micrométrica, la onda luminosa, son más cortitas. El ojo es una onda radioeléctrica. O sea, el ojo no, el ojo es la antena para poder ver esa onda visual radioeléctrica. La antena radar detecta ondas que pueden ser cortitas, que son los radares banda X, son de 3 centímetros la onda. ¿Ve? Y en los radios con los transductores pasa algo parecido. Mientras más alta la frecuencia, más angosto es el haz. En los radares, mientras más alta la frecuencia, más angosto puede ser el haz. ¿Ya? ¿Ya? Obviamente, lo que les quiero decir es que el ecosonda tiene mucho sentido que vía la profundidad bajo la quilla. ¿Ya? O sea, cuando usted va en un barco que tiene, supongamos, 3 metros, ¿ya? El calado 3 metros, y la sonda en la carta dice 10 metros. Cuando ustedes estén ahí, no van a tener problema, porque saben que cuando tienen una sonda de 10 metros, todavía les quedan 7 metros hacia abajo. ¿Ya? Siempre y cuando estén en Sicilia. Sicilia es una condición muy rara que ocurre cuando la marea es la mínima del año. ¿Ya? Las ondas que
se notan en las cartas son las mínimas ondas que podría haber en un año, quizás en mareas de Sisigia. ¿A todo el Sisigia? La Sisigia, no me acuerdo bien, pero si no me equivoco, no me acuerdo si es cuando hay una nueva llena o... Luna nueva y luna llena. Ahí ocurre la marea de Sisigia. ¿Ya? En el fondo lo que es importante es que estén claros que el ecosonda va abajo, va en la quilla, normal, a esa por razones físicas se coloca cerca, ¿ya? Pero debería ir la parte más baja del casco, ¿ya? El transductor del ecosonda. El transductor es el sensor que transmite la onda de ultrasonido y después recibe lo eco. ¿Ya? Ahora, estamos usted con el ecosonda. Recuerda que teníamos un apunte que en los radares, mientras más alta la frecuencia, menor es el haz. No te adelantes. Ya, pero no te adelantes, si ya tenés clase de radar. Ahora no les voy a preguntar, mientras no les explique el radar. Que no corresponde ahora. ¿Sí? Pero efectivamente, mientras más alta la frecuencia, más angosto el haz. ¿Ya? Corre. ¿Tu amigo cuál es? Orellana. Orellana. Ahí dice lo que es la correcta, pero danos tu explicación. Lograr el objetivo a la velocidad del buque, por ejemplo. La velocidad y la distancia. La distancia. ¿Ya? Va dejando un registro de la distancia. Los mecanismos que se usan para indicar la velocidad no necesariamente son los mismos que se emplean para la distancia. Por ejemplo, la correa Doppler entrega, ¿no es cierto?, una velocidad por efecto Doppler. Ese efecto Doppler normalmente, mayor o menor Doppler, se traduce en un voltaje. Ese voltaje, mientras mayor o menor, va a significar que a más o menos velocidad. ¿Y cómo registro la distancia? ¿Se le ocurre a alguien o no? ¿Cómo registro la distancia dónde? En una correa doble. Mide la velocidad en relación al fondo. Sí, la velocidad. Pero ¿cómo la distancia? ¿Cómo registro la distancia? Porque la correa nos sirve para conocer la velocidad que tiene un buque y conocer también cuál es la distancia a navegar. Si yo hago la milla medida, ¿se acuerdan? Top, en la primera afilación, espero que el buque navegue la milla, top, en la segunda afilación, y resulta que yo, claro, yo sé que la milla mide una milla, la milla medida, pero ¿cuánto me marca mi correa? La correa indica distancia. ¿Ya? Así como en el auto uno va pidiendo la velocidad instantánea que tiene el auto, que va quedando registrada la distancia, la correa hace lo mismo. Es como el cuenta kilómetros, pero de un funcionamiento muy distinto. Quizá el más parecido, que lo vamos a recordar, es el de la hélice remolcada. ¿La hélice qué? Hélice remolcada. Ya. ¿Ya? Ese es un despliegue típico de una correa Doppler, donde arriba está mostrando el movimiento hacia estribor, va a 0,5 nudos deben ser, y va a banca 18,9 nudos reales con respecto al fondo de la Tierra. ¿Ya? Speed over ground. Otro despliegue típico
solamente, este es el del mar a la izquierda corresponde, imagino, a un buque fondeado, donde esos movimientos son un leve movimiento espartiano, cuando el buque está a lo mejor en el muelle, en alguna parte, y se mueve un poco, ¿no? Lo mismo el del centro. Y el de la derecha es un indicador de velocidad digital de cualquier correo. ¿Ya? Y los dos tipos de velocidades me interesa que los tengan muy claros. ¿Ya? Velocidad respecto al agua y velocidad respecto a la tierra. Doble le da la tierra. La doble es con respecto al fondo, la geografía. Speed over ground y speed over water, or through water. En medio del agua. ¿Ya? Esto es importante que entiendan que de aquí creo que les pregunté en la clase pasada. Si ustedes están atacando al muelle, ¿cuál corredor le va a servir más? Doble. La doble o la respecto al agua. La doble. Van aproximando, no precisamente la maniobra de ataque, van aproximando. ¿Cuál le va a servir más? Igual la otra. ¿Ya? Y si están en maniobra hombre al agua, ¿cuál le va a servir más? La speed over water. ¿Por qué? Porque en ese momento puede que caiga en un lugar donde tiene mucho fondo. O sea, El motivo es el siguiente. Si yo voy, por ejemplo, ¿se acuerdan que les comenté el ejemplo del tren? ¿Ya? Voy en un tren muy rápido, ¿ya? Y no sé, pues hay un accidente y tengo que ir rápidamente al accidente. El tren va a 300 kilómetros por hora, va a variar 300 kilómetros por hora. Aquí no solamente correr yo para ir a auxiliar a esa persona que sufrió un accidente. Aquí no sabe si vamos a 300 metros por segundo. Con la velocidad, yo estoy detenido y tengo que avanzar nomás. velocidad más O segura sea, de la expresión. todo el marco de referencia, la persona accidentada, el mío, todo, se mueve a 300 metros por segundo. Por lo tanto, ¿qué me conviene más? Algo que mida la velocidad respecto al tren. O sea, la velocidad mía respecto al tren, que es equivalente a la velocidad de corredera respecto al agua. Se cayó un hombre en un punto en el agua y el agua en ese lugar del océano puede que tenga corriente, en un sector amplio, y se mueve todo en un determinado sector. Me interesa que el buque se mueva en la misma dirección. Entonces, ojalá todo referido al mismo marco de referencia. ¿Por qué? Porque el de la Tierra no me sirve si el de la Tierra va quedando mucho más lejos. ¿Me explico, no? Entonces, la verdad es que las correderas, existen correderas respecto al agua y respecto al fondo, y con principios distintos, pero es importante saber cuándo mejor uno, cuándo mejor lo otro. ¿Se comprende la idea? ¿Ya? Porque el hombre cuando cae, no va a quedar ahí. O sea, Corriendo sería por la el correcta. agua, si lo miramos, si alguien pudiera mirar el fondo del mar, probablemente
estaría expulsando. Por eso no se ocupa la. Por eso es mucho mejor la correa electromagnética, la correa respecto al agua que tiene. ¿Ya? ¿Por qué es importante la correa? Aquí voy a recordar la correa. ¿Se acuerdan la correa aquí? A lo mejor alguno pensaría, ¿para qué pasa esta cosa? Profesor, ¿para qué no enredan esta cuestión que ya no sirve? No tenía concepto. Se nos fueron dos, ¿verdad? Sí, Nos ¿Qué vamos a la clase? Sí, quería avanzar más. Ok. Hombre, Vale. la muestro de nuevo porque para mí esta tiene mucha importancia, dio origen a la unidad de medida de velocidad náutica, el nudo. ¿Ya? ¿Cómo es aplicado? Se contaba la cantidad de nudos en un tiempo, los nudos estaban separados múltiplos de millas y por lo tanto se sabía la cantidad de millas que habían dado. Ahora, ¿por qué millas? Porque esto ha sido un inglés y los ingleses usaban esas medidas. Los ingleses usaban los pies, las millas, las brazas, los pados. ¿Ya? Así que esa, no es que hoy día se use ninguna correa de este tipo, pero sí ayuda a entender el origen de una unidad de medida náutica. La correa remolcada, si bien es cierto, esta misma correa que les muestro hoy día está en desuso, el mismo principio que usan las correas de los yates, ¿ya? Que es un rodillo que da vuelta en la medida que avanza un yate y avanza más o menos según la velocidad y mediante un dínamo obtiene un voltaje y este voltaje se traduce en velocidad. ¿Ya? ¿El dínamo es en la bicicleta? Igual que los dínamos de bicicleta. ¿Se acuerdan? La bicicleta, los que tuvieron dínamo en la bicicleta, aumentaban la velocidad y aumentaban la intensidad de la luz. Después está la correa hidrostática, que hay dos sensores, uno que apunta hacia el fondo del casco, hacia abajo, que esa es el fondo, el sensor estático, y el otro sensor apunta hacia proa. Entonces, si el buque va dando velocidad, el agua va presionando con más o menos fuerza este sensor. Se comparan probablemente los voltajes que generan estos dos sensores, el estático y el dinámico, y al comparar uno puede ver cuál es la velocidad que tiene el barco. ¿Ya? Así funciona la correa hidrostática. Totalmente vigente hasta el día de hoy, así que puede que toque. ¿Ya? Y la correa electromagnética, que aprovechando el magnetismo con que quedan las partículas metálicas del agua, micropartículas, estas partículas generan una inducción. Ustedes estudiaron motores, ¿no? Motores eléctricos. Los motores eléctricos siempre están sujetos a tres cosas: una fuerza, magnetismo y corriente. ¿Se han fijado que los motores eléctricos, ustedes no sé si de repente por curiosidad lo han desarmado, son bobinas en torno al reloj de un imán?
Si ese motor gira, inmediatamente va a generar una velocidad. Y si al revés, si se le mete una electricidad, la corriente, hay magnetismo que genera fuerza. ¿Ya? Siempre nosotros, el profesor de electromagnetismo, nos enseña con la mano. ¿Sí? En un sentido está el flujo magnético, en otro sentido está la fuerza, el movimiento, y en otro sentido está la corriente. Eso es el caso de una correa electromagnética. ¿Ya? Hay un flujo, hay una corriente y hay una fuerza. A mayor velocidad se genera más fuerza, va a haber mayor corriente. El magnetismo es el mismo, porque el magnetismo de la Tierra lo tienen las partículas y lo que va a variar en el fondo es la corriente y la velocidad. ¿Ya? La velocidad va a variar porque el buque aumenta o disminuye la velocidad y de la misma forma va a aumentar o disminuir la corriente que mide en esta escala. Así funcionan estos sensores electromagnéticos. ¿Ya? Y las correas Doppler, que a diferencia de todas las anteriores, que miden velocidad respecto al agua, la correa Doppler lo mide respecto al fondo. ¿Ya? ¿Cómo lo mide? Mide el efecto Doppler que se produce porque varía la frecuencia transmitida con la recibida. La diferencia entre la frecuencia transmitida y la recibida, esa diferencia es la frecuencia Doppler. Y esa frecuencia Doppler va a ser mayor o menor dependiendo de la velocidad. Va a ser con signo positivo o negativo si va hacia proa o hacia poco. ¿Ya? Entonces, hemos visto todas las correas que sirven para medir velocidad y la única que mide la velocidad respecto al fondo, o sea, con respecto a la Tierra, es la correa Doppler. ¿Ya? Ahora, el parecido de una correa Doppler con un ecosonda es que ambos usan un transmisor similar de onda ultrasónica, ambos usan un transductor y ambos transmiten pulso. Uno podría preguntarse por qué una correa Doppler no mide también la profundidad. Podría ser, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que no? Porque las ondas son enfocadas en otro sentido. ¿Sí? La onda está enfocada en un ángulo donde va a rebotar después de mucha distancia recorrida. Se puede calcular, si yo conozco el coseno del ángulo, puedo calcular perfecta, o el seno, en este caso el seno del ángulo, puedo calcular la profundidad, pero la energía que llega es mucho menor. Por eso la correa Doppler solamente es capaz de medir ¿cómo se llama? La velocidad respecto a una capa superior. Y esa capa lamentablemente es el agua, es la diferencia térmica del agua. Y como el agua se desplaza, como toda la masa de agua, probablemente tuve una discusión con una persona respecto a que si la correa Doppler mide siempre velocidad real o no. No, porque el agua, aunque sea muy arriba, el agua está sujeta a los movimientos de esta masa de agua. Probablemente mientras más al fondo, a lo mejor se mueve menos la masa. No sé. Si hay una corriente submarina, se mueve más. No sé. Se mueve distinto probablemente. ¿Ya?
mientras más cercana de la capa, esta capa superficial, que usa la correa doble para medir la velocidad respecto al agua, hay un modo que tienen algunas correas, no todas, pero las más modernas pueden medir velocidad respecto al agua. Ya vimos que la doble tenía una limitante en la profundidad. ¿Por qué? Porque la energía que llega es menor. Como mucha energía se dispersa hacia adelante, la energía que llega es menor. Por lo tanto, si la otra puede detectar a altas profundidades, esta no. La velocidad no la puede medir a altas velocidades. Perdón, a altas profundidades. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la correa Doppler no mide profundidad? Tiene otra orientación. Se diseñó con otro propósito, completa. ¿Ya? Pero uno se podría confundir otra vez. Por el transductor, el pulso, todo lo demás es muy similar al de un microscopio. ¿Ya? Entonces, de la otra, ¿qué hay que recordar? Que mide indirectamente la velocidad al medir la diferencia de frecuencia, ¿ya? Entre la frecuencia transmitida y la frecuencia recibida. Si el barco apunta hacia proa y está detenido, no hay corriente, no hay nada, la frecuencia transmitida es la misma frecuencia recibida y por lo tanto el indicador va a marcar 0. ¿Ya? Si la frecuencia que yo transmití, ¿ya?, es más alta cuando la recibo, quiere decir que me estoy moviendo y por lo tanto va a medir una velocidad determinada. Si la frecuencia es más alta todavía, va a indicar más velocidad. ¿Ya? ¿Se comprende eso? Sí. Si el agua son más profundas, ¿con este sistema funciona igual? No, solo que le estoy diciendo. La energía no aproximadamente está un poco más de 200 metros. Entonces, todas estas correas dobles normalmente se ajustan para que mida velocidades hasta 300 metros. O sea, el modo doble solamente se puede usar hasta 200 metros. ¿Ya? Bien, seguimos. Bueno, aquí hemos hablado que esta correa puede velocidades laterales y por eso es muy útil en maniobra. En maniobra el buque puede estar detenido y solamente a merced de la corriente y el viento. Entonces, gracias a la correa Doppler, yo puedo sentir si uno vaya aproximando muy rápido, hacia una banda, hacia proa, hacia donde sea. ¿Ya? Y aquí vamos a recordar el tema de la termostática. Lo voy a recordar. Básicamente son 3 capas que hay en el agua. Una capa que representa esta corriente Doppler es la capa isoterma, que puede ser mayor o menor, pero el orden de 10 metros. ¿Ya? O sea, es una capa que está muy cercana. ¿Ya? Pero solamente velocidad respecto al agua, porque esa capa parte de la base de agua y se está poniendo con el resto del agua. ¿Ya? Después de esa capa, la que sigue, hay una capa termoclina. ¿Qué significa? Que la velocidad disminuye
a medida que aumenta la profundidad. ¿Por qué? Porque aumenta la profundidad y disminuye la temperatura. Y a mayor temperatura, a mayor velocidad. Como disminuye la temperatura, se pone más fría el agua, disminuye también la velocidad. Ahora, no es que sea exacto, ¿ya? Pero cerca de los 1000 metros empieza a cambiar ese efecto y ya, curiosamente, sigue disminuyendo la temperatura, pero empieza a aumentar la velocidad. ¿Y por qué? Era por efecto de la salinidad. ¿Ya? Esa diapositiva no está en el PowerPoint. Está en los primeros apuntes que le mandé correo. ¿Ya? Pero ahora le voy a mandar de nuevo este recorrido. Ah, que le envió un mail, pero rebotó. Parece que el mail suyo no estaba ahí. ¿Lo escribiste mal? Ahí voy a ver que no lo viene. Pero si alguno me la recibieron, Sí. ¿quién me levantó la mano? ¿Quién me recibió los apuntes? No, yo los mandé en todo caso. Sí, yo los recibí. Sí, no, pero eso, pero quiero saber si la mía está funcionando. Sí, Mira, está. al menos uno. Sí, está bien. El curso al lado usa el mismo email mío y lo han recibido todo. Sí, entonces no hay problema. Espérame, yo le voy a agregar yo nomás, le envío un mail. Ya, pero volviendo aquí, les quería mostrar este diagrama a que se acuerden que la velocidad del sonido que usan las correas Doppler varía según la velocidad. Perdón, según la profundidad. La profundidad. ¿Ya? Hay una capa isoterma que es muy delgadita, una capa termoclina y otra capa donde la presión comprime el agua, hay mayor salinidad y por lo tanto al haber mayor salinidad disminuye la velocidad. Termoclina, señor. Termoclina porque la temperatura varía con respecto a la profundidad. ¿Ya? Pero para efectos de la doble, lo más importante es la capa isotérmica, ¿ya? Que donde en el fondo rebotan los ecos de esa correa doble y puede medir la velocidad respecto al agua. ¿Ya? Y ahí está tabulado aproximadamente cómo influyen las velocidades según la temperatura y según la salinidad. PPT significa partículas de sal por millón, por tonelada. Partículas por tonelada. Eso significa PPT. La ecosfera trabaja con el mismo sistema. O sea, no es que trabaje con esto. Para que ustedes sepan cómo influye la velocidad del sonido por la profundidad. ¿Ven? Para eso me interesaba que ustedes vieran, para que tengan claro cómo influye. Ahora, la obra quizás es más importante por el efecto que usa esta capa isotérmica. Pero en ambos casos es importante que sepan que la velocidad del agua no es constante. ¿Ya? Varía según estos factores. ¿Ya? Pero normalmente los instrumentos modernos probablemente deben tener computadores donde asumen estos datos y además tienen un termómetro
que va sensando la temperatura. ¿Ya? Estoy pensando sería tremenda paja porque hasta el momento uno se da cuenta dentro de los canales, de repente hay canales donde son 6 nudos, 7 nudos de corriente, mala velocidad del barco, entonces eso significaría que mi corriente diría que yo anduve una montonera de millas más, ¿no? Bueno, eso pasa con la correa respecto al agua. Ya. ¿Ya? Yo hoy estoy atornillando, estoy dando antes 10 nudos, pero resulta que hoy hay 15. Claro. ¿Por qué hoy hay 15? Porque hay una corriente a favor de 5 nudos. Pero el buque atornilla solamente para dar 10 nudos. Pero si yo tengo además una correa doble, podría medir la velocidad real y yo mediría 15 nudos con la correa doble. Ya, claro. O sea, la otra me va a seguir midiendo 10 igual, aunque lleve los Aunque 200. vaya a favor o contra la corriente. Ya, ok. ¿Ya? Y si pasa al revés, voy en contra de la corriente, yo voy a medir 10 nudos, pero en realidad la correa doble, ¿vale? Y yo voy a 5 nudos. ¿Ya? ¿Se comprende esa idea? Y ahora el tema del coeficiente correcto. Es súper importante que tengan claro el coeficiente. Tal como tú me hiciste la observación, si tanto error en el instrumento, entonces no confío en ninguno. Pero si tú sabes cuál es el error de tu instrumento, confía. Así hay correcto. ¿Ya? Para eso es el coeficiente de correa. ¿Ya? Cuando es igual a 1, quiere decir que la velocidad y la distancia de correa es igual que la real. ¿Ya? Pero cuando el coeficiente de correa es menor que 1, quiere decir que la distancia y la velocidad real son mayores. O sea, coeficiente correa menor que 1 pasa lo contrario con velocidad y distancia real, que es la que me importa. Y al revés, si mi coeficiente es mayor que 1, quiere decir que estoy dando menos velocidad y estoy avanzando menos en la geografía, en la proyección. ¿Ya? Ahora, si el coeficiente es del orden de 1, algo, casi lo normal. Pero si mi coeficiente fuera muchísimo más, es para preocupar. ¿Ya? La milla medida, ¿se acuerdan para qué servía? Sí. La milla es una instancia real, exacta, calculada y medida por toda oscilación. Entonces, si yo navego la milla medida y a una determinada velocidad, y yo resulta que es mío la distancia correcta, porque veo la lectura inicial y la final, y me cuenta que la distancia de correa es menor que la distancia real, que está medida. ¿Qué significa eso? Que el coeficiente es mayor o menor que 1. Si la distancia que tengo que correr es mayor, Acuérdense cómo se calcula el coeficiente correa. si la distancia que tengo yo de corredera es mayor a la distancia que recorrí yo. Si la distancia de la milla, en medida de 1 milla, y la correa es medio menos. Ah, menos de 0,1. O sea, menos de Menos 1. de 1. Sí. Quiere decir que el coeficiente es menor. ¿Por qué? Porque el coeficiente se calcula como distancia correcta partido por la distancia real. Sí. Si la distancia correcta es 0,9 y la distancia real es 1, el coeficiente va a ser 0,9.
consulta eso para hacer esas enfilaciones que dicen, ese cálculo con las enfilaciones de tierra, tienen que ser 3 enfilaciones, ¿cierto? 2 enfilaciones. Pero también se puede navegar como de la primera línea hacia la tercera y eso también está dentro de una milla. ¿Me entiendes? De la primera línea de arriba hasta acá, si yo tiro el rumbo así, también estoy navegando entre esa milla. Y estoy tomando mal una medida desde aquí hasta acá porque pueden ser 2 millas. Que ahí no está en paralelo. La milla que medía tiene que dar perpendicular a la enfilación. Las inflaciones. Ya. Perpendicular. No en cualquier ángulo. Por eso Las cartas además indican cuáles son los rumbos de la milla. No, y aparte que se puede sacar con un paralelo en el radar. Pues. Se puede sacar un paralelo en el radar y ahí puedes trazar el que te quede perpendicular al... Tienes razón, claro. Sí, porque igual también uno mirando también puede tirar la línea así de repente. Primero, para que no le pase eso, traza la enfilación. Una de las 2 enfilaciones, las 2 boyas o balizas y traza rectas. 2 rectas y ambas rectas están separadas una media. Que trazó bien la puta. Si le quitó la mano, vaya a caer choca. Y el rumbo tiene que ser 90 grados respecto a esa línea. Ya. Tiene que ser perpendicular. Si navega oblicuo no la va a hacer bien. Por eso le decía, o sea, No. yo dije, de repente No. el timonel ese que ve. Podría navegar en todos los ángulos y llevar más o menos distancia. O sea, siempre más. Porque la distancia más corta es de una milla, que es perpendicular. ¿Ya? ¿Se comprende esto? Entonces, revisen los apuntes y tenemos una clase antes de la prueba. Si tienen alguna duda, la revisamos la otra. Pero por favor, no me pregunten nada sin haber estudiado. Sí, claro, sí. ¿Ya? Si tienen dudas, porque La prueba no va a llevar hasta. la prueba va a llegar hasta lo que veamos después, hasta la próxima clase. Hasta el otro. ¿Ya? O sea, hay que agregarle a la prueba piloto automático, el PDR y el IBS. ¿Ya? Y el IBS quiero que quedamos rápido. Esto no lo vamos a dar porque, por ejemplo, ustedes ya lo estudiaron, estudienlo ustedes. ¿Ya? Esto tienen que ver en su apunte. Y yo en la clase pasada les pasé unos ejercicios. También hagan los ejercicios. Con eso van a quedar más claro para entender cómo se aplica el coeficiente a la distancia y los triángulos reales para obtener los correspondientes datos reales. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos queda? 15 minutos. Bueno, algo. ¿Qué mismo? Entonces, ¿de qué manera va a ser la prueba? ¿Va a ser con apunte? Sí. La prueba va a ser sin apunte y va a ser con el Sócrates. ¿Ya? Yo les voy a enviar un mail para que ustedes se conecten y el Sócrates ustedes contestan lo que aparece en la prueba es sencilla. Pero siempre y cuando hayan estudiado. Las pruebas son siempre sencillas para el que estudie. Oye, el IBS es lo que vamos a ver ahora. IBS, yo no lo escuché. IBS es IBS significa Integrated Bridge System. Integrate Bridge System, sistema integrado de puente. Eso es.
Eventualmente lo voy a pasar en 15 minutos. No voy a leer, o sea, puede que lea algo. ¿Qué se tiene que mandarlo ahora? Si este lo voy a mandar. Y IBS, hay puro tollo, la introducción es puro tollo. Pero en realidad en ustedes, en el fondo, dado los accidentes marítimos, toda la cancha de paz, la obediencia preocupada por el tema de la seguridad de la vida en el mar, ha entrado a los fabricantes de sistemas náuticos para que mejoren la seguridad. Y de repente surgió la idea de crear el IBS. ¿Qué es lo que es el IBS? Es un sistema que integra todo. Aquí está. Integra compás, magnéticos, etc. Integra radares, dual, banda S, banda X, integra consola X, integra ecosonda, correa, GNSS. ¿Qué es lo que será eso? Ya lo vamos a ver, pero GNS significa Global Naval Satellite System, o sea, cualquier navegador satelital. Puede ser GPS, puede ser GLONASS, puede ser Galileo, no me acuerdo cómo se llama el sistema chino. GNSS, Global Navy System. Global Naval Satellite System. Satellite System. ¿Ya? Tiene el BR, que está al final de esto. Nartex, que es un sistema de comunicación que entrega noticias urgentes a los navegantes, entrega información meteorológica. ¿Ya? Con indemando. ¿Qué es lo que es el con indemando? ¿Alguien sabe, no? No. El con indemando es muchos buques display, no sé, o aparato, sistema que permite comunicarme con un timonel o permite yo acceder directamente al piloto automático, ¿ya? Permiten comunicarme con la máquina, pedirle que aumente o disminuya la velocidad. ¿No es eso? ¿Se conecta al práctico cuando llega? Claro, eso es el con. Para controlar el buque. ¿Sí? Entonces, el IBS es un sistema, es un puente integrado que le permite tener todo a mano, todo asequible o accesible. Asequible se refiere a las personas. ¿Ya? De manera que yo pueda acceder a todos los sensores y yo pueda tener toda la información que requiero para poder navegar con seguridad. ¿Ya? Usted todavía no, pero cuando vayan al simulador y cuando tengan clases de ECRI especialmente, les van a sonar una churrera de alarma. La gracia del IBS es que todo lo tiene a mano. Si suena la alarma, usted acciona inmediatamente sobre la indicación de esa alarma, de la ecosonda. Se salió el track, por lo tanto el piloto automático le entrega una alarma. Hay un montón de alarmas de los sensores. Por favor, ciérrate la puerta. Navigate, era GNSS. GNS, Global Navigate. Global Navigation Satellite System. Tema de navegación satelital global. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa más tiene el IBS? El VR, que es esta caja negra que la veo al final, donde está toda la información del buque y cualquier otra información o cualquier otro sistema de control, como por ejemplo las luces de navegación, un foco,
talegón de señales para la bandera de día. Todo eso es parte de lo que necesita el mando en un buque cuando está cerca de otro buque. El AIS, el piloto automático, está todo a mano. Eso es lo que tiene un puente integrado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a permitir el IES? Es lo que está ahí indicado: navegación, seguridad, comunicaciones, control de la máquina, control de la operatividad general de carga y descarga en el mundo mercado, y la gestión administrativa también. ¿Ya? A mí me tocó trabajar en el diseño de un sistema para CITES, de un IBS, y me he encontrado que últimamente se lo han ido incorporando, porque la gestión administrativa es algo nuevo. O sea, en el fondo, para que el comandante o el oficial de guardia pueda controlar todas las tareas que tiene que gestionar el buque desde el puente. ¿Ya? Eso es lo que permite un sistema puente integrado. Que hay información que es más útil para los diseñadores o los instaladores en un astillero, como por ejemplo las conexiones que se usan entre los diferentes equipos o sensores que estén estandarizados, que esté todo centralizado, que, bueno, que la información esté actualizada, y no sirve nada con tener un sistema súper bueno si no capacitamos a la gente que lo ve. ¿Ya? Mira, aquí hay mucho pero lo que más me importa es que tenga claro que la integración de sistemas permite que el oficial de guardia pueda navegar con más seguridad, pueda tener todo a mano, pueda reaccionar oportunamente a todo, ¿ya? Y no se maree con tanta información. O sea, tiene que tener información bastante precisa de radar, la correa, de todo. ¿Ya? Todo a mano. Eso es lo que hace un puente integrado. Facilita al oficial de guardia su gestión operativa. ¿Ya? Esto me interesa mucho, lo que es el BDR. El BDR es el equivalente a la caja negra de un avión. En la próxima clase vamos a ver el piloto automático, y quiero que veamos el simulador para que veamos el piloto automático en el simulador. ¿Ya? Y de esto, lo que más me importa es que ustedes tengan claro cuál es el concepto operativo de un IBS, y cuál es, en el fondo, y cuáles son los equipos que están aquí. Están todos los equipos de puente, todos los sensores están alimentando a un IBS. ¿Ya? Radares, compás, todos los sensores que tiene el puente van a estar alimentando al IBS. Los sensores de aire por tu comida. Se me interesa el chancho. ¿Ya? Hay un montón de sensores que tienen una máquina, pero los sensores de navegación sí le importa el IBS. ¿Ya? Y con respecto al BDR, en el fondo es un sistema que permite integrar todo lo que ha pasado en el buque en las últimas 12 horas. ¿Ya? Y creo que lo digo. En el fondo,
fondo, si hay un siniestro a bordo, el buque se varó, el buque se hundió. Cuando el buque se. ¿No? Deben tener unos flotadores, estos BR, porque cuando los buques se hunden, estos BR salen para afuera. ¿Ya? Y transmiten la posición del buque. ¿No? ¿Para qué le sirve? Para que cuando los AIS de todos los buques que están en la cercanía reciben la información directamente de ese buque que se hundió o de una BTS, ya lo van a ver qué es lo que es una BTS, transmiten información a todos los buques que están en el área, van a recibir la información de este buque. Y después para el análisis, para el sumario, para ver quién tuvo la culpa, si la compañía naviera tiene que pagarle porque se hundió y se perdió toda la carga. ¿Ya? Bueno, para eso está la caja negra, donde está toda la información, donde se escucha claramente que el capitán le dice ahí al oficial de guardia que le está diciendo, capitán, está sonando la alarma de profundidad, porque pusimos la alarma de profundidad, por decir, a 7 metros. ¿Ya? Y estaba acá, tengo clara la cuestión, saquen la alarma. Y se escucha ahí, porque quedó grabado. ¿Ya? Entonces el VR va a servir para saber si hubo responsabilidad en la conducción de la nave o le falló el motor, y ahí es más complicado porque al falló el motor o a él le falla. En la carta electrónica también quedan grabadas, tienen un sistema de. Sí, en la carta electrónica también puede grabar y uno puede indicar cada cuánto tiempo quiero que grabe. Una vez nos pasó cuando fue el terremoto del 2010. Yo estaba en tierra y me tocaba tomar el buque 2 días después. Y al momento de ya después que pasó el terremoto tuve que aguantar y después llegué a embarcarme de nuevo. Y en el buque Tanquelama. Y la cosa que ahí tenía sistema de grabación estaba contemplado en la carta con el PDR. Y ahí mostraron los chiquillos como los vectores estaban de un punto, después cuando entró el agua estaban en otro punto y así, y quedó todo eso registrado. En el fondo, el VR sirve para eso. ¿Ya? Aquí hay una integración de todo. ¿Ya? Pero efectivamente, o sea, la VR durante esas 12 horas, yo me he dado cuenta que año a año la tecnología mejora y los sistemas mejoran. Por lo tanto, lo que yo les pueda decir hoy día puede que mañana mejore. ¿Ya? Hoy día yo sabía que esto graba cada 12 horas. O sea, las últimas 12 horas en el fondo, los sistemas estos, ustedes han visto los sistemas de vigilancia con cámara, Sí. también graban, pero una cierta cantidad de tiempo. Entonces, en el fondo mantienen la última hora. Algunos graban más tiempo, otros menos. No sé si les gusta ver películas policiales, pero típico cuando hay un asesinato, Las cámaras. los policías van a ver las cámaras. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Lo más importante es el VR es una caja negra, ¿ya? Y el IBS integra todos los sistemas de navegación. Eso. Y después ustedes se pueden entretener con los apuntes que les voy a mandar porque ahí hay pura charla. ¿Ya? Lo que les acabo de decir es lo importante. ¿Ya? El IPS. Bien, pues. Entonces ustedes siguen en clase ahora y Oye, no. Voy a buscar un cafecito y Ya. que medio frío ya. Se destaparon las patitas.
Tiene clase al tiro, ¿no? O sea, debería ser Sí, activo. debería consultar el profesor. Profesor. ¿Con quién tiene clase? Física. Con. Plaza. Plaza. Ya. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase. La próxima clase Darle las instrucciones cómo vamos a hacer la prueba. de proof.